Esposos tóxicos. Tóxicos. Vamos a hablar un poco de las acciones que tenemos que pueden destruir nuestro matrimonio, ¿no? Que es la toxicidad en el matrimonio. Esposos tóxicos vienen desde el corazón de que no existe el matrimonio perfecto, no, pero sí existen matrimonios sanos. Claro, exactamente. Y cuando partimos de este principio, creo que nuestra pregunta no es ¿somos perfectos o no somos perfectos? Porque, pues bueno, honestamente todos tenemos situaciones, pero es increíble cómo cuando nosotros tenemos una vida saludable, entonces todo lo que nosotros reproducimos o formamos sale saludable. Exacto. ¿No? En este caso, hijos, negocios, ¿no? Sí, todo lo que está alrededor o lo que depende de nosotros, sí, depende. Si tenemos nuestro ambiente sano, va a fluir esa sanidad, ¿no? en todo lo que nosotros estamos envueltos. Vamos a estar rebotando un poco sobre todo lo que hemos visto. Vimos 4 esposas tóxicas y 4 esposos tóxicos. Sí, y vamos a ver un pequeño resumen para todos los que no pudieron estar en todas. Vamos a dar un pequeño resumen de todas. Y la primera que vamos a hablar es un poco de la esposa dominante. Y miren, Proverbios 21:19 dice: es mejor vivir en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal carácter. Sí, eso está grueso. Y la esposa dominante es como peleonera, ¿no? Ajá, es una persona peleonera o agresiva, o que en todo está buscando problemas, ¿no? Y de lo que habla un poco de la esposa dominante es cuando los papeles están invertidos. Cuando en lugar de que la mujer sea la que busca ser amada y el hombre en la relación, cuando hay una esposa dominante, los papeles están invertidos. Entonces, en lugar de que la mujer sea y esté buscando ser amada, cuidada, y el hombre sea respetado y honrado, los papeles se invierten y la mujer busca ser independiente, la mujer busca tener como el dominio y pues buscar tomar las riendas de la relación, ¿no? Pues de alguna manera, fíjate, también vimos que hay algo tóxico en que el esposo sea esposo dominante. Sí, sí. Entonces, a mi punto de vista, entonces, si la esposa, dices que los papeles son invertidos, entonces ¿quiere decir que el esposo debería ser dominante? ¿O a qué te refieres? No invertido, sino que la mujer, ¿cómo te diré? Como que la mujer toma el lugar equivocado. No es una cuestión del hombre, sino que la mujer toma el lugar. Lo vimos en los ejemplos, que a veces la mujer quiere dominar porque tiene miedo al fracaso económico, miedo a la soledad, miedo al daño personal, ¿no? Eso lo entendí. La parte que me gustaría en la que me gustaría que nos explicaras es, entonces, ¿qué sería si ser dominante es tóxico? ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario a dominante sería una mujer que camina bajo autoridad, ¿no? En sujeción. En sujeción, exactamente. Porque una de las cosas es que estudiamos también que hay esposas dominantes porque por naturaleza, pero porque han habido esposos pasivos. Y entonces eso ahorita lo voy a tocar yo, pero yo también quiero hablar sobre el esposo dominante. Y es cuando estudiamos, y me acuerdo que estábamos en ese día resolviendo este punto, y es tú te basaste en este verso de Proverbios, yo me basé en Primera de Reyes, pero al final se parecen. Primera de Reyes habla del rey Roboam, ¿te acuerdas? Sí. Y que el rey Roboam fue un rey que impuso dominio sobre el pueblo, y que se dividieron las tribus, ¿te acuerdas? Que 2 siguieron a Roboam y que 10 siguieron a Jeroboam. Y entonces estamos parados sobre una plataforma que el dominio no funciona. No, el dominio separa. No funciona. O sea, es decir, dominio produce control. Sí, dominio produce control, pero servicio produce acercamiento, podría ser, ¿no? Es inspiración. Sí, y el dominio también produce rebeldía, ¿no? De separación, división. ¿Y cuántas veces no hemos platicado con matrimonios que hay un espíritu dominante en alguno de los dos y que los hijos están divididos?
Y los hijos están divididos y esto causa rebeldía. ¿Qué es lo que pasó en el pueblo? Hubo separación, 10 tribus siguieron a Jeroboam, un hombre de servicio. Entonces trazamos esta idea de que dominio produce control, servicio produce inspiración. Y que la mejor forma de liderar no es por medio del dominio ni del control, sino es por medio del servicio. Jesús vino a servir. Y entonces ese es el primero, ¿no? Sí. Del tóxico. Del dominante. De dominante. Y vimos como consecuencia la iniquidad. Hablamos de iniquidad. Sí, yo quería hablar ahí que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva como mujeres a tener esa querer robar la autoridad, querer tomar posesión, querer tomar la posición de autoridad. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que nosotros nos rindamos a Él y entreguemos esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a nosotras como mujeres constantemente querer dominar. Por eso tendemos a eso como mujeres, pero nosotros tenemos que renunciar y entregárselo al Señor y pedirle al Señor que nosotros podamos ser esas mujeres que sabemos ponernos bajo autoridad, ¿verdad? Porque eso va a traer bendición a nosotros como mujeres, ¿no? Hablamos de que la iniquidad viene de dos. Me ha asombrado la palabra iniquidad, porque la palabra iniquidad, cuando la consulté, viene de dos raíces. Y oye, ¿eso? Hubieron globitos. Vienen de dos raíces. Y la primera raíz de iniquidad es maldición. Pero entendemos que los que estamos en Cristo no vivimos en maldición. Sí. Y entonces la pregunta es, entonces, si no vivimos en maldición, ¿por qué hay hijos que están conservando patrones como hereditarios? Entonces, por un lado es la parte de la maldición, pero si has confesado y has creído, no hay maldición. Pero por otro lado hay malos hábitos. Y los malos hábitos también se heredan. Entonces, iniquidad no es solamente maldición, sino también malos hábitos. Tenemos que romper, ¿no? Exactamente. Tenemos que romper nosotros como mujeres, y es todos los días. Nosotros pedirle al Señor, bueno, también como hombres, pero todos los días nosotros tenemos que romper con ese mal hábito de querer dominar y querer imponer lo que queremos. Y como les decía, a veces es en base al temor o mal ejemplo que tuvimos en nuestra niñez, que eso lo estuvimos viendo, ¿no? ¿Cómo se rompe un mal hábito? Un mal hábito, pues siendo constante en lo contrario, ¿no? Sí, con disciplina. En disciplina, ¿no? Y disciplina es el fundamento del discipulado, ¿no? Me pongo a pensar esto. Creo que el primero entonces son esposos dominantes. Lo queremos dejar hasta aquí. Tenemos por ahí no sé si en Spotify, por ahí está el podcast donde hablamos de dominio. Y vamos a ver el segundo. Es la esposa habilitadora. La esposa habilitadora. Y es el esposo pasivo. Ambos son tóxicos. ¿A qué se refiere con habilitadora? La esposa habilitadora es cuando nosotros permitimos que alguien, un ser querido a nosotros, se comporte de manera destructiva, que sea una persona abusiva hacia nosotros. Y normalmente son patrones que vamos agarrando. Es lo que les comentaba cuando hablamos de ese tema de lo habilitador, es cuando tú dices, nunca me voy a casar con alguien como mi papá, y acabas casándote con alguien como tu papá o como tu abuelo, o no sé, quien haya representado tu figura paterna, ¿no? Y entonces nosotros habilitamos a esas personas, cualquier ser querido, a cualquier persona que esté cerca de nosotros, les damos el poder de que puedan abusar, que puedan venir a generar una conducta agresiva hacia nosotros. Exactamente. O sea, yo conozco esposas que prenden a sus esposos. O sea, como que le dan cuerda, como decir, ¿verdad? Y el esposo pasivo es que me tocó a mí el rey Acab. Recordemos que el rey Acab tenía una esposa habilitadora. Exacto, ajá. Sí. Y las mujeres habilitadoras promueven ese comportamiento, como lo que dice Josué, generan ese recurso para que las personas sean personas que abusen y destruyan nuestras vidas, que tengan no sé, carácter destructivo hacia nosotros. Generamos. Es que he entendido que así como hay círculos virtuosos, exactamente, sí, hay círculos viciosos. Así como un esposo
que ama automáticamente como consecuencia es una esposa que honra, así también un esposo pasivo automáticamente genera una esposa habilitadora. Exactamente. Y normalmente cuando tendemos a ser habilitadoras, tenemos esa toxicidad en nuestra vida, es porque tenemos una autoestima muy baja, porque vivimos constantemente rechazo en nuestra vida y porque tenemos una distorsión de lo que es el verdadero amor, ¿no? Y eso, ¿cómo es que nosotros podemos salir de eso? Cuando nosotros aprendemos a no solapar ese tipo de situaciones, el no permitir conductas abusivas o destructivas en nuestra vida, y nosotros tenemos que aprender a hablar con amor y con sabiduría para detener eso, pero la única forma como nosotros vamos a poder detener eso es sabiendo quiénes somos como hijas de Dios, quiénes somos en Dios como hijas de Dios. Entonces nosotros, nuestra autoestima toma el lugar que debe de tomar y entonces no toleramos ese tipo y no habilitamos a las personas a generar ese abuso, ¿no? Y esa destrucción. Es que para que una relación deje de ser tóxico, lo primero es que necesitamos entender quiénes somos. Exacto, sí. Mientras que no entendamos quiénes Totalmente, somos, no vamos a tomar nuestro lugar. Es el centro de eso. Sí, es la parte de estar seguros de nuestra identidad en Cristo. Sí, o sea, estar seguros. O sea, yo no necesito llegar a la casa y manotear la mesa para entender que soy la cabeza de mi hogar. Pero quizás sí necesito llegar y ser proveedor y amar para que haya un espíritu de que soy la cabeza del hogar. Entonces, es cuando yo sé quién soy, a ver, lo voy a poner de esta manera. Si una persona tiene que decir en un lugar, soy tu papá, honrame, o soy tu esposo, respétame, soy tu cabeza, quiere decir que estás a cuadras del desfile de tener liderazgo en tu familia. Sí. Quiere decir que no sabes quién eres, ¿no? Si tienes que decirlo para poder hacerlo, quiere decir que hay áreas tóxicas que hay que cambiar. Primero te la tienes que creer tú. Mi papá me enseñó algo cuando mi papá me empujó mucho a predicar, pero yo batallaba mucho para predicar. Increíblemente ahora predico, ahora no dejo de hablar. Pero recuerdo que mi papá me dio un consejo que hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho amor. Me decía mi papá, mira hijo, el primero que debe creer lo que está predicando eres tú. Si tú no crees a qué Dios te ha llamado, nadie más lo va a creer. Entonces, ¿entiendes? Por eso dice, ama a Dios, ama a la gente como a ti mismo. El marido pasivo tiene su fundamento o tiene su cimiento en muchos modelos inapropiados. Vivimos en un país muy distorsionado. Sí, pero al final. Tú dices el machismo. Sí, machismo, feminismo. O sea, muy de mucho bandazo, ¿no? Es sin equilibrio. Sí. Polarizado. Y entonces eso está generando una destrucción. El macho dice yo domino, el feminismo dice no necesito al hombre. No necesito al hombre. Sí. Y nos necesitamos. Claro, o sea, no totalmente. Necesitamos. Mejor juntos. Porque somos mejor juntos. Corazoncito. Y yo pensé que iba a poner corazoncito. Ya ándale. Mira. Entonces, bueno, el pasivo y el habilitador, ¿no? Sí, es esposos pasivos y esposa habilitadora. Okay. El tercer cónyuge tóxico es la esposa distraída, y eso fue lo que vimos la clase pasada, para que se acuerden. La esposa distraída es cuando está en desorden nuestras prioridades, y normalmente la esposa distraída se convierte en distraída, o sea, y a distracción no es como que se te olvidan las cosas, ¿va? Y de que no sabes dónde dejaste las llaves ni el teléfono. Se habla de una distracción en tus prioridades, en donde no hay un orden en tus prioridades. Y normalmente comienza a haber esa distracción en las mujeres cuando hay un esposo ausente en el matrimonio. Cuando el esposo está ausente, normalmente es la consecuencia de. Entonces, la mujer deja de poner tiempo y energía en su matrimonio, deja de invertir
ese tiempo para fortalecer, hacer crecer y florecer su matrimonio y empieza a invertirlo en otras cosas, ¿no? Y a veces hablábamos de esto, que muchas veces las mujeres que comienzan a tener esa toxicidad en su vida de dejar a un lado su matrimonio, dejarlo como lo último en su matrimonio, tiende a enfocarse en ser mamá. Yo creo en mis que hijos, ¿no? Esta parte de esposo y esposa distraída, yo tenía muchas cosas que decir la vez pasada y mientras te estaba escuchando dije, no, porque no te quiero interrumpir, porque de repente te estoy interrumpiendo mucho en los videos, ya me di cuenta. Pero, a ver, quiero hacer un alto para que podamos rebotar un poco esto. El ministerio puede llegar a ser una distracción. Claro, totalmente. Para no tomar. Claro. No tomar tu responsabilidad y tus prioridades. Totalmente. Empezamos a decir, es que tengo que ir a la iglesia. Empezamos en un activismo con tal de salirte de tu realidad, de lo que verdaderamente deberías de estar invirtiendo y poniéndole atención, pero como a veces le tenemos miedo a enfrentar situaciones o flojera de enfrentar situaciones, a veces los hombres dicen, no quiero tener broncas, mejor me voy allá a la iglesia y ahí ya voy a estar tranquilo o tranquila. Entonces evitamos, ¿no? El micrófono. Evitamos la situación, pero sí, la iglesia, desgraciadamente mucha gente lo utiliza para eso, ¿no? Esposos y esposas distraídos se dan cuenta del daño que causó lo tóxico de su relación cuando una hija, y no estamos condenando, condenando, pero cuando una hija queda embarazada y se tiene que casar, o está con anorexia y bulimia y hay que hospitalizarla, o cuando un hijo hay que ingresarlo a un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque estuvimos tan distraídos en cosas aún en el ministerio. ¿Por qué? A ver, es importante, prioridades traen concentración. Así es. Recordemos que esposo distraído, hablé en 1 Reyes 11 del rey Salomón, que cuando estaba viejo, él había dedicado su vida a construir un lugar para hacerle culto a Dios, y sirviendo a Dios se le perdió su Dios. Increíble. Murió solo, loco. Exactamente. Con ideas. Es el mejor ejemplo que puede haber. Entonces, nosotros tenemos algo entre Osmar y yo, y hemos decidido algo: que truene lo que sea, pero que no truene nunca nuestra relación con Dios, nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con nuestros hijos. Que truene lo que sea, pero que no truene nuestra relación con Dios, entre nosotros y con nuestros hijos. Y esa es la prioridad. Y nosotros recomendamos no a que sigan esta prioridad, pero que sí que tengan prioridades. Porque si tú no tienes prioridades, la vida y el mundo te las va a generar. Y aunque tú digas, no se las recomiendo, creo que... yo hablando muy... Es que no quiero ser dominante, que cada quien piense lo que quiere. Bueno, sí, pero pues creo que es lo más sano. Pero no tenemos la verdad absoluta. No estamos acá para decir la verdad absoluta, pero... Totalmente. Pero lo que digo es lo que es. Yo quiero decirles, o sea, al final yo sí creo que hay gente que dice, ay, es que no me está yendo bien económicamente, necesito servir más. No necesitas servir más, necesitas concentrarte más y ser más responsable en todas las áreas. Y que tu relación con Dios es correcta, que tu relación con tu esposa sea la correcta y que tu relación con tus hijos. Yo siempre he pensado que cuando las relaciones son las correctas, Dios, esposos, hijos, entonces automáticamente Dios acomoda todo lo demás. Sí, yo creo que hasta cuando tenemos ese orden de prioridades, el servicio se hace mucho más sencillo. El servicio no es una carga, ¿sí? Obviamente va a haber momentos en donde nos vamos a sentir cansados, donde vamos a sentir desgaste físico, porque bueno, somos humanos, pero no la pesadez de hoy tengo que ir a servir, o hoy tengo que hacer esto en la iglesia. Creo que eso pasa cuando no tenemos el orden de nuestras prioridades en el lugar correcto. ¿Y qué genera eso? Genera hijos que amen la iglesia. Ajá, exactamente. Hijos que aman la iglesia porque han visto algo en casa que dice, es que aquí esto es lo que toca, es lo que sigue. O sea, las prioridades. Entonces, la distracción nos lleva a perder lo que más amamos. Y entonces,
Bueno, simplemente... Y bueno, yo quiero decir algo un poco de la distracción, que a veces, y esto es algo muy importante que quería como afirmar un poco, es que a veces esa distracción es cuando tenemos relaciones fuera de orden, distorsionadas. ¿Sí me explico? Que pasamos más tiempo con nuestros papás o más tiempo con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, o que en el trabajo, con los del trabajo, y no estamos invirtiendo el tiempo necesario en nuestro matrimonio. Fíjate, para Dios el tiempo en el matrimonio es tan importante que dice, si ustedes, fíjate, para Dios es tan importante que dice, si ustedes se van a poner a orar o tienen el deseo de tener intimidad, yo prefiero tengan intimidad. Es increíble cómo Dios dice, yo sé que yo soy primero, pero si tú crees que yo soy primero, entonces yo creo que tu esposa necesita este tiempo. Dios es precioso, ¿no? Entonces es marido distraído. Y la semana antepasada que vimos sobre esta distorsión que viene en 1 Reyes 11, cómo Salomón terminó muy mal, me puse a pensar que este es un buen momento para que tú revises tus prioridades. Y es un buen momento para retomar. Exacto. Para rehacer, para redimir. Escúchame bien, dicen que el tiempo nunca se recupera, pero Dios sí te puede ayudar a redimirlo. Yo lo creo. Sí te puede ayudar a redimirlo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Los cementerios están llenos de flores que debieron de haberse dado en vida. La única parte cuando pues ya no vas a hacer nada es cuando ya no estés vivo, ¿ok? Pero mientras hay vida hay esperanza. Y este es un buen momento para establecer prioridades, para platicar prioridades y para caminar en prioridades. Y bueno, pues a veces hay cosas. La vez pasada platicamos de las distracciones. Ahorita hablamos mucho del ministerio porque la vez pasada no lo hablamos. Sí. Pero creo que es algo. Pero yo sí creo que casi todos los que están conectados acá son personas que están en la iglesia, son personas que sirven en la iglesia, son personas que están conectadas en la iglesia. Y yo quiero animarles a que se aseguren que sus prioridades se están cumpliendo y que sean prioridades saludables. Exacto. Y no tóxicas. Sí. Prioridades que aún cuando estemos viejitos, yo siempre le he dicho a Esmara, cuando tú y yo seamos pasita, que podamos. Pues que podamos hacer esto, que podamos seguir amándonos y sirviendo a Dios. Claro, y bueno, aquí quiero nada más decir algo rápido de eso. O sea, les quiero decir un ejemplo así. Si en algún momento tú tienes que ir a tu reunión de grupo, de liderazgo o de casa, y tu hijo tu hijo adolescente o está en un momento complicado y lo ves llorar, no le vas a decir, ay, ahorita vengo, es que tengo mi reunión, mi grupo en casa. Primero está el corazón de tu hijo, primero está esa necesidad, primero hay que atacar eso. Ahí es donde Dios nos quiere, no decir, ay, yo le voy a servir al Señor y el Señor se va a encargar de mi hijo. No, el Señor quiere que estés ahí en tu casa, el Señor quiere que estés ahí tocando su corazón, escuchándole qué es lo que necesita, porque ahí Dios va a utilizar ese momento para conectar con tu hijo, ¿no? Sí. Y que tu hijo también me va a decir, ay, yo soy más importante que mi grupo de liderazgo o que mi iglesia, ¿no? Yo soy importante para mis papás. Yo creo que todo se puede. Sí, claro. O sea, no dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, hacer sin dejar de hacer la otra, pero prioridades. Sí, claro. O sea, cuando se necesita, cuando tú le dices algo que sí, le estás diciendo algo que no. Cuando tú le dices algo que no, le estás diciendo algo que sí. Bien. Cuarto, esposos tóxicos. Ajá, y ese fue el primero que yo vi, que fue la esposa movida por sus emociones, ¿ok? Y es una mujer que está dirigida no por convicciones, sino por sus emociones. Es una mujer que es dirigida por las situaciones que le rodean y no por sus convicciones o por su fundamento. Depende muchísimo de sus emociones, ¿no? Y ahí pusimos el ejemplo de Eva en el momento que ella se movió bajo la situación que estaba viviendo y ella tomó la decisión. Sí. Y lo único que trajo a su vida fue destrucción en su matrimonio y en sus hijos, ¿no? Sí, y yo creo que parte de esta, o sea, a ver, entender que el único motivo por el cual hay emoción en nuestra vida es que nos parecemos a Dios.
es porque es decir, Dios ama que podamos, Dios diseñó las emociones. Exactamente. Las emociones tienen un motivo, tienen un objetivo. El punto no es tener o no tener, el punto es que yo no me voy a dejar dominar por las emociones. Exacto, o sea, nuestras emociones, porque creo que a veces se distorsiona eso un poco y se piensa que está mal sentir lo que sea, dolor, tristeza, enojo. No, todas esas emociones el Señor nos dotó con ellas, con un propósito y un propósito alineado a su voluntad. Pero cuando nosotros no estamos alineados a su voluntad y nosotros dejamos que esas emociones nos dominen a nosotros, pues ahí es cuando empiezan a hacernos tropezar las emociones, ¿no? El problema es que nuestras emociones nos mienten todo el tiempo. Sí. Yo creo que nuestras dos áreas más débiles son nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a pensar que siempre tenemos la razón y que tenemos derechos y que no merecíamos ser tratados así, ¿verdad? Nos victimiza. Entonces, eso es nuestro pensamiento. Pero nuestras emociones también nos juegan una mala pasada, porque nuestras emociones nos hiperventilan a llevar una vida arrastrada por las olas. Dice que el emoción es inestable en todos sus caminos. Dice que va y viene como las olas. Somos inestables. Somos inestables en trabajo, somos inestables en nuestro matrimonio, somos inestables en la iglesia, somos inestables en el servicio, somos inestables en nuestra relación, somos inestables. A ver, y honestamente nuestra alma es frágil, nuestra alma es débil. De hecho dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón, y la palabra dice guárdalo, cuídalo, protégelo, porque este determina el rumbo de tu vida. Tu corazón va a determinar, entonces cuídalo, protégelo. ¿Cómo protegemos nuestras emociones? La podemos proteger por medio de la palabra de Dios. La palabra nos ayuda a proteger. A proteger no siempre tengo la razón y no siempre siento lo correcto. Muchas veces yo pienso y yo creo y yo siento mentiras. Y tengo que tener eso bajo la perspectiva correcta, ¿no? Sí, porque aquí, vean, dice en 2 Corintios 10:5, así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a fundamentarnos en la palabra y caminar bajo la palabra, ¿no? Y la palabra nos va a hacer alinear nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. Y es algo que oro constantemente, siempre le digo al Señor todas las mañanas, le digo, Señor, que mi mente y mi corazón estén alineados a ti, que lo que piense y que lo que sienta esté direccionado hacia ti, ¿no? Y creo que es un consejo que les doy, que creo que lo tenemos que hacer todos los días, todos, para que no nos empecemos a topar y empezamos a destruir, ¿no? Lo que Dios quiere construir en nosotros. Sí. Yo creo que lo único que realmente es perfecto es lo que es capaz de romperse para que Dios pueda volver a unir sus piezas. Es la mejor forma de caminar en esta perfección de Dios en nuestras emociones, es el quebranto. Y hablas de la perfección de Dios, y creo que ahí también se distorsiona un poco, ¿no? Porque pensamos que la perfección es nunca me voy a equivocar y nunca voy a tener fallas, sino que dentro de esas fallas vamos caminando a la perfección, ¿no? Vamos aprendiendo de esas caídas que hemos tenido y decir, bueno, de esto me tengo que levantar y tengo que ahora alinearme aquí. Es que para Dios perfección no es no equivocarse. Ajá, por eso, pero humanamente pensamos que la perfección es no equivocarse. Dice Mateo 25, dice, sed perfectos. Dice, vosotros sed perfectos así como vuestro Padre es perfecto. 10 versos antes en ese mismo capítulo, de este momento, dice, habrás escuchado que ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo que cuando te den una bofetada, pongas la otra mejilla. Y luego habrás escuchado, dice, entonces cuando te pidan la capa, da también la túnica. Y dice, si solo amas a los que te aman, entonces, ¿qué beneficio tienes? No hacen lo mismo los gentiles, y termina diciendo, entonces
sed perfectos vosotros como vuestro Padre es perfecto. Está hablando de que la perfección es dar la milla extra, ¿no? Exacto. Dar la milla extra. Entonces... Esa es la verdadera perfección. Sí. Y la cuarta esposa tóxica es emocional. Y el cuarto esposo tóxico que no lo hemos tocado es el esposo inmoral. La historia es una historia súper conocida, es la historia de David, que viene en 2 Samuel 11. No la voy a leer porque estoy casi seguro que ustedes conocen esa historia. La palabra habla que mientras todos estaban en guerra, David se quedó en casa. De las únicas veces que se quedó en casa, curiosamente. Distraído. Dominante con su capacidad porque dijo, yo tengo derecho a estar aquí. Y pasivo porque no hizo lo que tenía que hacer y dijo que otros lo hagan. Las primeras 3 áreas tóxicas muchas veces caen en la inmoralidad. Y el marido dice que David, todos estaban en guerra, salió al balcón, vio una mujer que se estaba bañando y dice que la deseó. La historia de David y Betsabé. Dice que la deseó, la manda a llamar, la deseó tanto, tuvo tanto deseo sexual que se acostó con ella, la embarazó. Y cuando él supo que ella estaba embarazada, no se queda ahí el problema. Tuvo algo de parte de Dios ahí que pudo haber corregido, pero no lo corrigió. Y la palabra nos muestra que él manda a hablar a el esposo de Betsabé, que era general del ejército, que estaba dirigiendo el ejército, lo manda a llamar, lo emborracha y lo manda a su casa. ¿Cómo este hombre fue más leal y más fiel que David? Y como no logró que se acostara con su mujer para engañarlo, que ese bebé era suyo, entonces habla para que lo pongan al frente de la batalla en donde morían los soldados. Y él muere. Años después llega el profeta a su casa y Dios lo confronta. Y creo yo que el sicario no nace siendo sicario. El mentiroso no nace siendo mentiroso. El matón no nace siendo matón. El engañador no nace siendo engañador. El inmoral no nace siendo inmoral. Todo comienza con tolerar. Hay pequeñas áreas de nuestra vida que comenzamos a tolerar, que determinan una inmoralidad en nuestra vida. Inmoralidad no tiene nada que ver con hacer lo que la sociedad piensa que es correcto. Inmoralidad tiene que ver con romper criterios y principios. Es inmoralidad. Dios nos ha regalado algo. Y hay inmoralidad en romper esos principios que Dios nos ha regalado. Y entonces, después podríamos hablar un poco más de esto, pero yo me quiero concentrar en 3 partes que yo creo, por cuando estudias la vida de David, que determinó su inmoralidad. Lo primero es que yo creo que David fue un muchacho muy rechazado. El rechazo crea inmoralidad. Ayer estaba predicando del Día del Padre. Yo le estaba diciendo el gran compromiso que tenemos como papás, que la sociedad está llena de señoritas que se dejan abrazar por señores o por jóvenes que les hablan bonito porque no encontraron ese abrazo y esa voz de afirmación de sus papás. Entonces, causa una inseguridad. La falta de afirmación causa una inseguridad. El rechazo causa una inseguridad. Y entonces, de repente, comienzas a leer algunas líneas que escribe David y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, ciertamente Dios me recogerá. Y después comienzas a leer otra porción que dice: aunque fui echado del vientre de mi madre, pero mi padre me protegió, mi padre. Entonces, tú me cuidaste desde las entrañas. Y comienza a hablar de que hubo un rechazo. Manda a llamar su padre a todos los hermanos porque iban a elegir el próximo rey. Los manda a llamar a todos menos a David. Rechazo, 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 rechazo. Entonces, hay una necesidad en el corazón. Yo siempre he pensado esto. El adulterio no comienza por ganas de tener relaciones con la persona que no es su esposa. El adulterio comienza por tratar de suplir una necesidad en el corazón con alguien más, que no es Dios. Entonces, ahí es el rechazo, número 1. Número 2,
La inmoralidad también es la consecuencia de la seducción visual. Y yo me estoy enfocando a los hombres, simplemente. Ahorita tú hablas y las mujeres también, pero a los hombres. Hey, lo malo no es que aprecies con tus ojos un cuerpo de una mujer. Eso no está mal. Lo que está mal es que logres que esa seducción visual haga nido en tus pensamientos. Y entonces, si ver lo que estás viendo te está causando una seducción, déjalo de ver, porque no tenemos la fuerza. No vamos a tener la fuerza de poder detener la equivocación o la inmoralidad. Entonces, por eso comencé diciendo, el inmoral no comenzó siendo inmoral, toleró visualmente algo, toleró el rechazo. Entonces, yo creo que dice, malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Hay cosas que debo dejar de escuchar porque me están seduciendo. Hay voces de seducción que debo dejar de escuchar, hay cosas que debo dejar de ver. Y entonces comienzas a rebotar cómo hay áreas que yo debo de... ¿Quieres platicar algo de esto? No. Dale. Ahorita sí. Y número 1, rechazo. Número 2, seducción visual. Número 3, ataduras mentales. En el encuentro, si alguien no ha tomado su encuentro, tome su encuentro. En el encuentro hablamos mucho de esto, de ataduras en la mente. Y hablamos de que hay cárceles en nuestros pensamientos. Hay cárceles en nuestro... hay gente que piensa, hay gente que en las iglesias la tratan como si estuviera endemoniada, pero no está endemoniada porque ha aceptado al Señor en su corazón. El punto es que tiene ataduras mentales y el diablo tiene la capacidad de jalar los hilos del entendimiento. Recordemos que nuestro Señor Jesús fue llevado por obediencia al desierto y en el desierto, en su ayuno, fue tentado. Y dice la palabra que el diablo tomó el entendimiento de Jesús y lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate, el Señor mandará a sus ángeles a que te recojan. Y Jesús sabía cuál era la voz de Dios y dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo tiene la capacidad de soplar pensamientos. El diablo tiene la capacidad de soplar ideas, de tener que podamos comenzar con ataduras mentales. Creo yo que mientras no controlemos lo que vemos en internet, podemos caer en ataduras mentales. Me estoy refiriendo a videos de TikTok que no necesito ver porque me crean ataduras mentales. A videos, a cosas que me están contaminando. El punto entonces, ¿cómo protejo mis pensamientos? Protejo yo mis pensamientos cuidando lo que veo, cuidando lo que escucho. Y de nuevo, rechazo, seducción visual, ataduras mentales. Y luego voy al último punto y es engaño. Siendo honestos, en este webinar de honestidad, el pecado es sabroso. Sí. El pecado es como un chocolate con un montón de azúcar. Cuando estás a dieta. Claro. El pecado es como una Coca-Cola cuando estás a dieta. Uy, te caes con frescura, pero te hace un daño enorme. Uy, que el chocolate es delicioso, se te desmorona, pero el boom del azúcar genera un pico y después cae. Entonces, el pecado genera adicción. Y cuando entendemos que el pecado genera adicción, entonces comenzamos a generar un autoengaño. ¿Qué tanto es tantito? Sí. Que, yo lo domino. Yo no, hombre, a ver. Esa conversación X. ¿No? Eso no, también, eso es. Entonces, genera inmoralidad. Entonces, David toleró lo pequeño. David se dejó seducir visualmente.
David tuvo, y ojo, no por Betsabé, David se dejó seducir por el diablo. David tuvo esa atadura en su mente. Él estuvo en su mente pensando cómo podía tener a esa mujer. Siendo honestos, Antiguo Testamento, era el rey de Israel. Su hijo tuvo 700 esposas. Él hubiera podido tener la mujer que él deseara y no era pecado. Pero él deseó la mujer de uno de sus generales. Él deseó lo inmoral. Termino con esto, inmoralidad. Y para que tú dices, la tentación más grande de solteros es tener relaciones sexuales. La tentación más grande estando casados es no tener relaciones sexuales. Ahí les dejo para que lo piensen. ¿Quieres decir algo? No, nada más. O sea, como si analizamos este tema ahorita que estaba hablando del el esposo destructivo inmoral, podemos ver que todo va en dirección a pensamientos y después emociones, ¿no? Y hay una frase que dice, a donde va mi mente es a donde yo camino. Sí. ¿Sí me explicó? Y entonces a donde van tus pensamientos es a donde vas a accionar tú. Entonces tenemos, si nos ponemos a pensar, vaya la redundancia, que nuestros pensamientos son demasiado importantes y en el matrimonio son vitales. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que alinee nuestros pensamientos y nuestras emociones, que para que nuestras acciones sean correctas, nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen que estar alineadas, ¿verdad? Que podamos caminar en la dirección correcta, ¿no? Y caminar en ese, de lo que hablábamos al principio, en ese matrimonio saludable que Dios quiere que tengamos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que hacer un alto en nuestra vida y revisar que ninguna de nuestras áreas de matrimonio esté teniendo situaciones tóxicas. Una célula tóxica o cancerígena contamina todo el cuerpo. Tiene una tendencia a contaminar el cuerpo. Somos el cuerpo. Y creo que de esta de lo que estamos hablando no quiere decir como que bueno, a ver, entonces motivada por mis emociones, distraída, entonces ya lo alineo una vez y ya se va a alinear. No, es algo que tenemos que estar alineando todos los días, es algo que tenemos que estar trabajando constantemente. Porque el diablo, como dice Josué, el diablo es muy diablo y entonces el diablo va a buscar por todos lados y en cualquier momento va a estar buscando que nosotros dejemos entrar esa toxicidad en nuestra vida, que dejemos entrar eso que va a destruir nuestro matrimonio y como consecuencia las familias. Y yo les quiero decir que tenemos que tener eso con muchísima claridad, que el diablo está buscando destruir los matrimonios, que el diablo, si nosotros vemos las estadísticas de divorcio, las estadísticas de familias disfuncionales, ha crecido de una forma irreal el porcentaje. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales en eso, en decirle todos los días, Señor, permíteme ser el hombre o la mujer que tú diseñaste que yo fuera. Sí. Permíteme ser esa mujer saludable en mis emociones, esa mujer que no se guía bajo emociones, y bueno, los hombres, ¿no? El no ser mutuo, ¿no? Pues el distraídos, el que no seamos pasivos, el que no seamos dominantes. Es algo que tenemos que trabajar todos los días, ir a la cruz y entregar todo aquello que no esté alineado a su voluntad. Sí, y yo cierro como último comentario. Yo creo que la pregunta no es ¿qué tan malo es o será malo esto? Sino ¿qué tan saludable es? Uh-huh. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta ¿y qué tan saludable es? ¿Qué tan saludable es que yo vaya con mis amigos? ¿Qué tan saludable es que yo coma esta, que yo tome esto, que yo fume esto, que yo escuche esto? ¿Qué tan saludable es que yo tenga esta conversación? Entonces nuestra forma de pensar cambia. Y bueno, queremos dejarles esto.